Nuevamente, muy buenos días, hermanos en la fe y amigos en Cristo. Quiero decirles que esta semana he estado con una fuerte gripe y mi voz no ha estado buena. He tenido una tos bastante terrible y eso ha debido a que tenga fallas cuando estoy dando la lección y sobre todo que no tenga la fuerza para poder hablar, pero Dios mediante en este mensaje pues no tenga ese problema, pero quiero la comprensión de ustedes al respecto. Estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué veredicto emitirá usted? Hemos estado estudiando que el Señor Jesús, o estamos estudiando, que el Señor Jesús fue sometido a juicio en el siglo I. De esta parte hemos visto que predomina el prejuicio, o sea, el prejuicio del Sanedrín. Hemos visto esa parte, pero ahora vamos a ver lo que prevalece en el aspecto de la política. Yo quiero decirles que el aspecto de la política no es nada nuevo. Siempre ha existido esa situación casi desde la formación del mundo, cuando ya las ciudades se fueron organizando, tuvieron reyes y había luchas entre los mismos reyes o entre las naciones, y todo era por poderíos políticos, por conquistar tierras, conquistar tesoros, la sed de poder tener poder. Y en esta situación de el juicio hacia nuestro Señor no es la excepción. Y ahora vamos a ver precisamente cómo es que prevalece esa política. Vamos a avanzar hacia el juicio romano. El juicio al cual fue sometido Jesús delante de Pilato comenzó como un legítimo ejercicio de jurisprudencia romana. La justicia era importante para el Imperio Romano y ellos tenían como lema, el lema de Roma era: hagamos justicia aunque caigan los cielos. Imagínense, ese lema era el lema de ellos: hagamos justicia aunque caigan los cielos. Y como decía en la lección anterior, los que estudian la carrera de el derecho o la abogacía, sus enseñanzas, sus códigos están regidos precisamente por el código romano. Los entendidos en tales asuntos nos dicen que el juicio al cual fue sometido el Señor Jesucristo delante de Pilato tenía casi todas las características de un juicio normal de provincia, fíjate bien, de provincia, con el cognitio, o sea, con la investigación, así se conocía, el cognitio, o sea, la investigación del gobernador. ¿Ve? Entonces el procedimiento básico seguía varios pasos. Y ahora quiero que ustedes escuchen estos pasos que el cognitio se aplicaba, o sea, el emperador tenía que aplicar. Voy a decir al menos 5 de esos pasos. En primer lugar, el gobernador era responsable de tratar el caso. No había jurado. ¿Ve?
Era él a quien se le pasaba el caso, él lo estudiaba y decidía qué es lo que iba a hacer. Y estoy diciendo todo esto porque todo esto, ustedes que han estado escuchando acerca del juicio de nuestro Señor Jesucristo, todas estas situaciones no se dieron con el Señor. En segundo lugar, el gobernador oía la acusación. Claro, él oyó la acusación. En esto sabemos bien de qué le acusaban. Sabemos que fue una acusación falsa y nos vamos a referir más adelante a ella. En tercer lugar, el gobernador interrogaba al acusado. Sabemos que el gobernador Poncio Pilato interrogó al acusado. En cuarto lugar, el gobernador llamaba consejeros si le parecía que era necesario hacer así. Tal parece que él no lo hizo porque él lo remitió al sumo sacerdote que estaba en turno. Y en quinto lugar, después que su investigación estaba completa, el gobernador se sentaba sobre el tribunal y él emitía un veredicto. La ley romana exigía que el magistrado pronunciara una condena a la pena de muerte desde el tribunal. Pero fíjense bien, el magistrado, no el gobernador. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Hay una referencia a un estudio de un hombre alemán llamado Theodor Mommsen, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982 e hizo un estudio sobre esto. Y él expresa que la obra más conocida la constituyen sus 4 volúmenes precisamente de la historia romana. O sea que podemos nosotros decir claramente, hermanos y amigos, que esta situación del juicio a nuestro Señor Jesucristo ha sido investigada, ha sido muy identificada. Es decir, no solamente ha sido investigada desde el punto de vista de lo puramente escritural, sino que también gente, esto es lo que se conoce como evidencias cristianas externas, es lo que está afuera del contenido de la Biblia. Y entonces todo esto corrobora aún más esta situación, pues, de cómo es que fueron aplicadas mal todas estas leyes en relación al juicio de nuestro Señor. Bueno, las etapas iniciales del juicio romano al cual fue sometido Jesús siguieron el anterior procedimiento. Y yo quiero que le ponga cuidado a este procedimiento que siguieron. Y voy a mencionar 5 procedimientos que se dieron en relación al juicio del Señor Jesús. En primer lugar, Jesús fue entregado a Pilato. El gobernador fue el único responsable de la disposición del juicio. No hubo un magistrado, sino que él fue el responsable de la disposición del juicio. En segundo lugar, los dirigentes judíos presentaron sus acusaciones a Pilato. ¿Ve? Luego, como parte tercera, Pilato interrogó a Jesús. Esto lo está bien documentado. ¿Ve? En esto no podemos culpar a Pilato de que no hizo esa parte que le correspondía hacer a él.
¿Ve? En cuarto lugar, el acto por el cual Pilato envió a Jesús a Herodes podría interpretarse como la búsqueda de la opinión de otro. Y para esto sí quiero que leamos, vamos a Lucas capítulo 23 y el versículo 15. Miren lo que dice en Lucas capítulo 23 y el versículo 15. Dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Miren qué declaración más hermosa. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y el último aspecto, que es el quinto, el tribunal es mencionado varias veces. Pilato habló como representante oficial de Roma. Eso así es. Entonces, cuando Pilato se sentaba sobre el tribunal, era Roma quien hablaba. ¿Ve? O sea, aquí no hay vuelta de hoja. No se podía decir, yo, Poncio Pilato, estoy hablando a título personal, porque él estaba en la función de ejercer su cargo de gobernador. Entonces estaba hablando, representando al Imperio Romano. Entonces, esto no es discutido bajo ningún punto de vista. Ahora bien, el problema no fue que Pilato no siguiera el procedimiento prescrito. Él siguió el procedimiento prescrito, el procedimiento que le dictaba el Código Romano, como un servidor de Roma que él era. El problema fue que una vez que emitió su veredicto, óigase bien esto, una vez que él emitió su veredicto, no se mantuvo firme en el cumplimiento de su veredicto. O sea, vemos una flojera pues en aplicar lo que él decía. Es como nuestras autoridades siguen un procedimiento. Hablo de las autoridades salvadoreñas. Hay una orden de captura contra determinada persona. Esa orden es emitida por la Fiscalía para la policía. Y la policía cumple esa orden y capturan al supuestamente acusado de un delito. Luego, el proceso que se sigue es que pasa a la Fiscalía. Y luego, una vez la Fiscalía presenta las pruebas, el acusado tiene derecho a un defensor. Si no puede pagarlo, le llaman un defensor de derecho, o sea, un defensor que pone el Estado. Y una vez se sigue este procedimiento, viene el juicio. ¿Ve? Entonces, esta es la situación que vemos en Pilato, que él emite un veredicto. Él dice que es inocente y lo vamos a ver dentro de unos minutos. Él emite ese juicio, pero no se mantiene firme en el cumplimiento de su veredicto. Después que interrogó a Jesús, volvió a los acusadores y anunció: ningún delito hallo en este hombre. Miren qué claro, ningún delito hallo en este hombre. Entonces, vemos que no halló base para una acusación contra este hombre. Qué feo es aquello, ¿verdad? Que es como que el juez cuando le llega la etapa de que se supone que va a emitir la sentencia o los años
que le tocan al acusado, al condenado, mejor dicho, que diga, bueno, yo no sé cuántos años le tocan, no sé qué es lo que tengo que aplicar. ¿Ve? Una situación bien absurda. En ese momento, él debió haber liberado a Jesús. Esa es la situación. En ese momento, él debió haber liberado a Jesús. Por lo menos Pilato debió haber llevado a Jesús bajo una custodia protectora. Era lo menos que él podía hacer, pero no lo hizo. No lo hizo. Si ustedes van poniéndole cuidado a todo esto, les recuerdo cómo es que está prevaleciendo la política. ¿Ve? En el transcurso del juicio, Pilato declaró a Jesús inocente una y otra vez. Lo declaró inocente una y otra vez. Casi no hay duda de que algunas de las aseveraciones recogidas en Lucas y en el Evangelio de Juan coinciden entre sí, pero voy a mencionarle estas aseveraciones. Las primeras 3 están en Lucas, las últimas 3 están en el Evangelio de Juan. Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre. Primera. Segunda, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Segunda de Lucas. Tercera de Lucas. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Ahora vamos a las acusaciones, a las declaraciones que fueron compiladas por el apóstol Juan. Y mire lo que dice. Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Segunda que tenemos en Juan. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay. Entendáis, imagínense, que ningún delito hay. Y tercera, Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hombre, yo lo que puedo ver en Pilato, un gobernador totalmente aguado, un gobernador totalmente sin autoridad, un gobernador que, sabiendo que no había delito alguno, ¿por qué siguió procediendo de esa manera? Entonces aquí viene el aspecto político. A él lo que le interesaba era quedar bien con Roma y quedar bien con los judíos. A él no le interesaba la vida de Cristo Jesús. Esa es una realidad. Un principio básico de la justicia es la prohibición del procesamiento por segunda vez. Casi todos los países en el mundo, al menos de los países del mundo occidental, del mundo europeo y no sé cuántos más, pero casi todos en sus códigos penales tienen que ninguna persona puede ser juzgada en segunda vez por el mismo delito. Una persona es liberada por un delito cometido y después hay suficientes pruebas de que realmente aquella persona sí cometió ese delito, pero la ley penal de muchos países le protege en el sentido de que ya fue absuelto de ese delito y ya no puede ser juzgado en segunda vez por ese delito. Entonces, expresado de un modo sencillo,
las leyes relacionadas con el procesamiento por segunda vez dicen que un individuo no puede ser juzgado por una segunda vez por un delito del cual ya había sido absuelto. En el juicio al cual fue sometido Jesús delante de Pilato, miren lo que sucedió, que a él no solo lo procesaron por segunda vez, sino también lo procesaron por tercera vez y hasta más, por el mismo delito. Si usted le pone cuidado a todo lo que hemos venido estudiando sobre el juicio de Jesús, fueron 2, 3, 4 veces que le procesaron por el mismo delito. Entonces, a partir del momento en que Pilato fue incapaz, porque esa fue la realidad, Pilato fue incapaz de hacer cumplir su primer veredicto de inocente, la justicia dejó de estar presente en el proceso. Y eso sigue sucediendo en nuestro país, hermanos, sigue sucediendo en muchos países del mundo. Tristemente, lamentablemente, así sucede. Pero nosotros centrémonos en el juicio a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos interesa. El gobernador sabía por qué el Sanedrín deseaba a Jesús muerto. Él lo sabía. Él sabía que él se hacía igual a Dios, que se declaraba con las mismas condiciones de Dios, y a él que le interesaba eso, si él era un gentil, era un romano, si los romanos eran politeístas, si los romanos tenían una diversidad de dioses para todo. Entonces, ¿qué le interesaba esa situación? Pero aún así no lo soltó. Esa es la realidad. Aún así no lo soltó. Estaba consciente de que Cristo era inocente, pero aún así hizo que lo castigaran. ¿Por qué hizo que lo castigaran? También para agradar a romanos y a judíos especialmente. Quiero estar bien con esto, yo no quiero tener un problema con ellos, yo no quiero un tumulto con ellos. Yo quiero que haya un buen reporte ante el emperador romano de que yo he cumplido con mi cargo de gobernador ahí en la provincia de Judea. Sabía que Jesús no había hecho nada digno de muerte, pero aún así lo crucificó. Aún así lo crucificó. Entonces, Pilato actuó de esa manera porque era lo que le convenía políticamente hablando. Era lo que le convenía políticamente hablando, pero al hacer así no actuó como debía de cumplir con su cargo de gobernador de Roma. Cuando los judíos aumentaron la presión, dice la Escritura que Jesús fue enviado rápidamente de un funcionario a otro con una prisa injustificada. ¿Se acuerdan que vimos en la lección pasada que cuando se llegaba la noche ya todo el concilio y magistrados y todos tenían que descansar, las autoridades romanas, para no emitir un juicio a la carrera? ¿Ves? Entonces, vemos pues que la situación aquí, el hecho de que todavía eran cerca de las 6 de la mañana cuando Pilato lo entregó para ser crucificado, es indicio pues de que todo el proceso había sido frenético y había sido un proceso totalmente apurado. Salgamos de esta situación. Eso es lo que a ellos les interesaba,
hasta que por fin Pilato lo entregó para ser crucificado. Esta es la situación bien clara que aquí se da. Entonces vemos una cosa, hermanos, que no fue por Pilato por quien Jesús fue enjuiciado y hallado culpable. Antes lo que hizo el gobernador fue declararlo inocente y una y otra vez. Lo hemos leído al menos en 6 porciones de las Sagradas Escrituras. Durante todos los juicios y eventos posteriores, los que entraron en contacto con Jesús sabían que Él era inocente. Los mismos fariseos, todos ellos, los mismos integrantes del Sanedrín, sabían que Él era inocente. Sus enemigos sabían que Él era totalmente inocente. El hecho de que sus enemigos buscaron falsos testimonios, y en la clase anterior vimos cómo es que desde las páginas del Antiguo Testamento tenía que haber de 2 a 3 testigos para presentar una acusación. Ellos presentaron los 2 o a lo mejor 3 testigos, pero eran falsos testigos, ¿ve? Contra él. Entonces esto es una prueba de que sabían que no se podía encontrar testimonio verdadero para condenarlo. Y esto de los falsos testigos sigue siendo en vigencia en los códigos penales de las naciones. Si es descubierto un testigo falso, este testigo falso le toca también ir a la cárcel. Pero en este caso, evidentemente se hizo a un lado lo que la misma ley mosaica les exigía. Entonces, fíjense bien, voy a concluir esta parte que prevalece esta situación política con 6 aspectos muy importantes. En primer lugar, Pilato sabía que él era inocente. Decir más sobre esto, la Escritura lo aclara. Segundo lugar, la esposa de Pilato sabía que él era inocente. Hasta le advirtió a él: no te metas con ese hombre, he tenido sueños terribles en relación a esta situación. En tercer lugar, Herodes sabía que él era inocente, hermanos. Él, como ustedes lo hemos estudiado, quería nada más por curiosidad. Imagínense jugar con la vida de un ser humano por curiosidad, como quien dice que el presidente de nuestra nación, un juicio X de cierto reo le ha importado poco, pero de un momento a otro él dice: bueno, quiero saber por curiosidad a ver qué está pasando. Esta es la actitud que tuvo Herodes. En cuarto lugar, Judas lo traicionó, pero también Judas sabía que era inocente. ¿Ve? Sabía que él era totalmente inocente. En quinto lugar, y esto es bien trascendental, hermanos, cuando él estaba ya crucificado y estaba al lado de 2 ladrones, uno de los malhechores que fue crucificado al lado de Jesús sabía que éste era inocente. El ladrón que reconoció su delito, hasta le dijo: nosotros merecemos, ¿ve? Pero no. Entonces tenemos que entender esta situación. Y por último quiero decirles, hermanos, que aún el centurión, que quedó al cargo de cuidar hasta el último momento que el Señor expirara, y que estuvo a cargo de la crucifixión, sabía que él era inocente. Miren lo que dice, esto me enternece a mí cuando este hombre dice en Mateo capítulo 27,
y el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto decir verdaderamente este era Hijo de Dios? Declararlo totalmente inocente. Pero mire, a cualquiera de nosotros nos pueden hacer un juicio por algo injusto y declararnos después del juicio, el día del juicio, y ser absueltos y decir que somos inocentes. Pero decir del Señor Jesucristo, verdaderamente este era Hijo de Dios, hermanos, eso es algo que a mí me enternece. Es algo que a mí me llena de una inmensa alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque me da la seguridad de que he obedecido a un Cristo totalmente inocente, a un Cristo que nunca hizo pecado ni cometió pecado, a un Cristo que ese cuerpo que fue flagelado terriblemente, a esa sangre que derramó. A mí no me gusta ver sangre de ninguna persona herida, no es algo que me agrade en ningún momento. Ver la sangre de Cristo Jesús derramada en todo ese camino al Calvario y derramándola en la cruz, hermanos, es algo verdaderamente que tiene un valor inigualable. Por eso tenemos que entender y decir nosotros, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si usted quiere hacer de estas palabras el que usted pueda pronunciar con autoridad y decir verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios y Jesucristo volvió a su condición de Dios y es Dios hoy y para siempre eternamente, tiene que someterse a obedecer su voluntad. ¿Cómo se hace? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que le ayudemos al camino de la salvación? Póngase en contacto con nosotros y nosotros haremos todo lo posible por ayudarle, porque un ministro de la Iglesia de Cristo le pueda ayudar a entender mejor el camino de Dios, el camino que yo en estas lecciones le explico y que trato de hacerlo con la mejor sencillez que pueda. Dios bendiga su palabra.